Apolo contrató a Iván porque no soportaba más la incertidumbre. No era un hombre celoso por naturaleza, pero desde hacía semanas notaba en Adiela una distancia sutil, una luz extraña en los ojos, como si una parte de ella se le escapara de entre los dedos. Apolo dejó de resistirse al peso de sus sospechas. «Síguela. Quiero saber qué está haciendo», ordenó. Iván aceptó el trabajo. Para él, seguir a alguien era rutina. Un nombre, una cara, un itinerario. Lo habitual. Era parte de su rutina, pero desde el primer día que vio a Adiela, supo que este caso no sería como los demás. Los primeros días, fue informando a Apolo. Va al trabajo, sale a caminar sola, compra flores. No hay señales de que esté viendo a otro hombre. Apolo insistía. Sigue vigilando. Algo debe ocultar. Adiela no era la mujer que esperaba encontrar. No se escondía en hoteles ni se encontraba con amantes. Caminaba sola por la ciudad, como si la ciudad fuera un mapa secreto que ella recorría despacio. Pasaba horas en una librería de segunda mano, hojeando libros con manos delicadas. A veces entraba a una florería y se quedaba un rato entre las rosas, oliendo una por una como si respirara algo más que aroma. Un miércoles al atardecer, la vio sentada en un banco del parque, mirando las ramas de los árboles moverse con el viento, completamente perdida en sus pensamientos. Iván no podía evitar seguir mirándola incluso cuando el trabajo le decía que debía permanecer oculto. A veces, ella levantaba la cabeza, como si sintiera su mirada, y sus ojos se cruzaban fugazmente. Pero ella nunca preguntó. Luego hubo encuentro inesperado. Iván estaba comprando café en una esquina, y Adiela, sin saberlo, entró al mismo lugar. Él retrocedió instintivamente, pero ella, al verlo, se quedó mirándolo con una mezcla de desconcierto y reconocimiento. Como si su rostro le resultara vagamente familiar. ¿Nos conocemos?, preguntó ella, con una sonrisa ligera, como si no esperara realmente una respuesta. Iván solo negó, nervioso. No lo creo. Adiela inclinó la cabeza, como si estuviera atrapada entre la duda y la certeza, pero no insistió. En los días siguientes, los encuentros se hicieron más frecuentes, aunque no planeados. Iván lo observaba en la librería, en la cafetería, en la florería, hasta que un día ella lo sorprendió. ¿Me estás siguiendo?, preguntó Adiela, con voz suave pero directa. Iván se quedó quieto, como un niño atrapado haciendo travesuras. No, solo, coincidimos. Ella lo miró por un largo momento, y algo en su expresión se suavizó. Como si, de algún modo, la idea de ser seguida no le molestara, o tal vez, como si en su interior también hubiera una soledad que reconocía la suya. Me llamo Adiela. ¿Y tú? Iván dudó, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Iván. Después de ese día, Iván dejó de esconderse. Comenzaron a cruzarse casualmente en los mismos lugares, en la librería, donde Adiela le preguntó si conocía algún buen autor de poesía. En el parque, donde él ofreció un café caliente cuando empezó a llover suavemente, en la florería, donde ella eligió una rosa blanca y él la miró con un brillo diferente en los ojos. ¿Siempre compras flores?, preguntó él. No siempre, respondió ella. Solo cuando necesito recordar que sigo viva. Iván la observó, capturado por su forma de hablar, por la tristeza oculta en su voz. No sabía cómo decirle que la había estado siguiendo, que todo había empezado como un encargo, pero ya no era eso. Ahora era otra cosa. Era ella. Pasaron semanas. Las coincidencias se volvieron encuentros, los encuentros se llenaron de palabras, las palabras se convirtieron en miradas largas, y las miradas en silencios que lo decían todo. Iván sabía que estaba cruzando una línea. Adiela no sabía que su esposo había pagado para vigilarla. Iván tampoco sabía cómo explicarle que, sin buscarlo, había empezado a enamorarse de ella. Y entonces llegó el día en que Adiela, con un suspiro, le confesó. Siento que estoy esperando algo, no sé qué, pero cuando estoy contigo, dejo de sentirme sola. Él la miró, sabiendo que lo correcto era alejarse, pero lo correcto ya no tenía sentido. Días después, una tarde nublada, Iván la encontró en la librería,
sentada sola, hojeando un libro de poemas. Se acercó, como si sus pasos lo llevaran directo a ella sin pensarlo demasiado. ¿Te gusta?, le preguntó, señalando el libro. Me hace sentir menos sola, susurró Adiela, sin levantar la mirada. Iván se sentó frente a ella, tan cerca que pudo ver el leve temblor de sus manos sobre la página. Por un momento, ninguno dijo nada. Solo compartieron ese silencio, ese instante suspendido, mientras la ciudad seguía girando a su alrededor. Al salir de la librería, caminaron juntos bajo el cielo gris. En un cruce de calle, una ráfaga de viento la hizo tropezar, y sin pensarlo, Iván la sostuvo por la cintura. Ella se quedó quieta, tan cerca que podía escuchar su respiración, y levantó la vista hacia él, con los labios entreabiertos. Iván sintió que todo se detenía. Quiso besarla. Por un segundo eterno, sus rostros estuvieron a un suspiro de distancia. Pero ella se apartó, bajando la mirada, como si hubiera despertado de un sueño. Tengo que irme, dijo, con voz temblorosa, y se alejó. Iván se quedó allí, viendo cómo su figura se perdía entre la gente, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Esa noche no durmió. Al día siguiente, la buscó en la florería, en el parque, en la cafetería. No estaba. Pasaron 2 días más. La ansiedad crecía, hasta que la encontró por fin, sentada en un banco del parque, con los ojos perdidos en el cielo. Cuando ella lo vio, no dijo nada. Tampoco él. Solo se miraron, y fue como si todo lo no dicho estuviera flotando en el aire, tan denso que podían tocarlo. Iván se acercó, despacio, hasta que quedó frente a ella. No puedo evitarlo, dijo él, con la voz apenas un susurro. No debería estar sintiendo esto, murmuró, con voz entrecortada. Estoy casada, Iván. No debería, no puedo. Iván sintió un peso en el pecho. Sabía que ese era el momento. Adiela, hay algo que tengo que decirte, dijo, con la voz casi un susurro, apenas un roce de palabras. Ella lo miró, esperando, temblando. Tu esposo me contrató para seguirte. El rostro de Adiela se descompuso, como si le hubieran quitado el aire. Dio un paso atrás, incrédula, dolida, con lágrimas en los ojos. Tú. Iván asintió, con la culpa mordiéndole el alma. Al principio era solo un trabajo. Pero después, no pude evitarlo. No pude dejar de mirarte, no pude dejar de pensar en ti. No era lo que debía pasar, pero pasó. Me enamoré de ti. Adiela se tapó la boca con la mano, como si intentara contener un grito, o tal vez un llanto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Esto no debería estar pasando, repitió, pero sus palabras sonaban como una súplica, no como una negación. Iván dio un paso hacia ella, despacio. Dime qué quieres que haga, y lo haré. Dímelo, Adiela. Ella lo miró, temblando, con el corazón acelerado. Y en lugar de palabras, fue un impulso el que la guió. Se inclinó hacia él, los labios temblorosos, y lo besó. Primero apenas un roce tembloroso y fugaz, luego un beso real, profundo, desesperado, como si quisiera apagar el fuego que le quemaba por dentro. Iván la sostuvo entre sus brazos, sintiendo que el mundo se desmoronaba y que solo ella era real. El beso lo cambió todo. Cuando se separaron, Adiela cerró los ojos, con la respiración agitada, y murmuró. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo dejar de sentir esto. Iván la miró, con el pecho ardiendo. Yo tampoco puedo, ninguno de los dos se movió, porque sabían que habían cruzado una línea de la que no había regreso. Días después de aquel beso, Adiela no volvió a buscar a Iván. Él esperaba en los mismos lugares de siempre, la florería, la librería, el parque. Pero ella no aparecía. Hasta que una tarde, cuando empezaba a llover, la vio. Estaba sentada en el mismo banco del parque donde tantas veces la había visto, con el cabello suelto y mojado por la lluvia, los ojos llenos de lágrimas. Iván se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte. Ella lo miró, y por fin, como si un nudo se deshiciera en su garganta, murmuró. Yo también tengo algo que decirte.
Iván se quedó quieto, expectante, sin aliento. Adiela suspiró, bajando la mirada. Su voz tembló cuando lo dijo. Yo también contraté a alguien. Un investigador privado, para que siguiera a Apolo. Hace meses que sospechaba que me engañaba, pero no tenía pruebas. Por eso me veía distraída. Por eso caminaba sola por la ciudad. No era porque hubiera otro hombre, era porque estaba rota. Iván sintió un vértigo extraño. Como si todas las piezas se encajaran de golpe. ¿Y qué descubriste? Preguntó, con la voz apenas un susurro. Adiela levantó la vista. Tenía una mezcla de tristeza y alivio en los ojos. Que Apolo tiene otra mujer. Hace meses. Tiene una relación secreta. Y mientras yo sospechaba de él, él sospechaba de mí. Por eso te contrató. Por eso tú estabas aquí. Iván se quedó en silencio, con el alma enredada. El peso de las palabras flotaba entre ellos como una nube cargada a punto de estallar. Esto es una locura, dijo Iván, apenas audiblemente. Lo es, susurró Adiela, acercándose, mirándolo con una intensidad que le quemaba la piel. Pero aún así, no puedo evitarlo. Y entonces lo besó de nuevo, en medio de la lluvia, como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos, pero en ese momento, nada importara más que el roce de sus labios. Esa noche, Adiela le escribió a Apolo. Le dejó una carta en la que le confesaba todo, que sabía de su infidelidad, que ella también había contratado a alguien para descubrir la verdad, y que no podía seguir viviendo en una mentira. Cuando Apolo la confrontó días después, su rabia era tan grande como su sorpresa. ¿Con él? ¿Con ese hombre que te seguía? Adiela, serena, lo miró a los ojos y le dijo. Tú me seguiste primero. Y yo te descubrí primero. No somos diferentes. Solo que, yo ya no quiero seguir así. Quiero algo real. El divorcio fue inevitable. Apolo trató de retenerla, pero no había vuelta atrás. Semanas después, Adiela e Iván se encontraron en la florería donde tantas veces se habían mirado a la distancia. Ella llevaba una rosa blanca en la mano. Iván la vio y supo, sin palabras, que lo que había entre ellos no era un error, ni un accidente. Era una elección. ¿Te casarías conmigo? Le preguntó, casi sin aliento, con la voz cargada de emoción. Adiela lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos, y sonrió como si todo el peso del pasado se hubiera desvanecido. Sí. Sí, acepto. El tiempo pasó. En una pequeña ceremonia en un jardín lleno de flores, bajo un cielo azul claro, Adiela e Iván se dieron el sí. En medio de los aplausos, mientras las hojas caían como lluvia dorada sobre ellos, Iván la tomó de la mano y supo que todo había valido la pena, el riesgo, la espera, el dolor, porque al final, había sido ella. Siempre había sido ella.